Esta tarde quiero hacer una breve reflexión necesaria al respecto de la monopolización de los mercados y sus efectos en las economías campesinas. Más que ahondar desde un marco teórico, quisiéramos topar la problemática desde lo concreto, es decir, un contexto internacional que desde nuestra lectura de las Emplades vemos que es un fuerte causante de que no haya redistribución de medios de producción y una alta concentración de la tierra, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Esto no responde a procesos únicamente internos de disputa al interior de nuestro país, sino a contextos más internacionales. Eso es el primer tema que vamos a profundizar. Después a mí me gustaría mencionar brevemente algunos monopolios agroalimentarios a nivel nacional. Para este tema vamos a topar las empresas más grandes, si quieren, en el Ecuador. Tenemos también una rapidísima descripción de los modelos productivos. Vamos a topar un poco el tema de las consecuencias desde la lectura de los diagnósticos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y finalmente comentarles en qué está la Estrategia Nacional del Buen Vivir, si es que ustedes no la conocían, porque aún no está socializada como nosotros pretendemos. Un contexto internacional sumamente fuerte, compañeros, compañeras. Es necesario mencionar que en el mundo existen alrededor de 10 corporaciones que manejan todas estas marcas que ustedes están viendo en la presentación, en las dos. Son monstruos corporativos transnacionales como Coca-Cola, que está en el Ecuador, como Kellogg's, como Unifer, como P&G, Nestlé, etcétera, ¿no? Todos estos sectores económicos mundiales que tienen una fuerte presión económica, pero no hay que olvidar el contexto, si quieren, del vínculo político. No son solamente grandes corporaciones con muchísimo movimiento económico internacional, sino también con fuertes presiones políticas. En el tema ya más agrario hay una estructura industrial semillera que básicamente es monopolizada por 4 o 5 grupos fuertes, como Monsanto, como DuPont, como Syngenta. Y si nosotros pensábamos que estas grandes corporaciones transnacionales no se encuentran en el país, teníamos una lectura errónea. Estos grupos en el Ecuador sí se encuentran, y se encuentran aquí desde el año 2006, me parece. El dato no recuerdo bien el año, pero no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de CropLife. ¿Podrían levantar la mano, por favor, quién ha escuchado de CropLife? ¿Quién? ¿Nadie? ¿Tú has escuchado, compañero? Bueno, CropLife, compañeros, es una empresa que representa a todos estos grupos económicos transnacionales que les mencionaba. Como Semplades, la idea es velar por cuáles, digamos, los objetivos de que la presencia de estos grupos transnacionales se encuentre en el Ecuador. Y el contexto internacional que les había comentado al principio es sumamente fuerte. Hablamos de que hay 3 factores a nivel internacional que provocan, si quieren, el modelo tradicional agrícola en el Ecuador. ¿Cuáles son esos 3 factores? Un primer factor es que hay un fuerte acaparamiento de tierras a nivel mundial. Estudios del Banco Mundial dicen que solamente en el 2011 se registran alrededor de 50 millones de hectáreas arrendadas o compradas por estados o por grandes corporaciones como las que les mencioné. Y los datos, digamos, varían, pero centros de investigación como la International Coalition, como Land Matrix Project, hablan de 80 millones, de 270 millones. Es decir, hay una alta concentración de tierra dedicada a los monocultivos y a los commodities. ¿Qué implica? Y este es el segundo factor. El segundo factor es un alto precio de los commodities a nivel internacional y su especulación, sobre todo desde la Bolsa de Valores de Chicago. No voy a profundizar en esos temas, pero ese es el contexto internacional. Creo que se dañó. No, ya. Los monopolios agroalimentarios es lo que les comentaba de CropLife. Tenemos que CropLife es una cámara líder de la industria de la innovación tecnológica agrícola que representa a los que ustedes están viendo en la pantalla: DuPont, Syngenta, Monsanto. Ahí nosotros teníamos una interrogante. Si nosotros tenemos un paraguas, digamos,
jurídico sumamente fuerte, como la Constitución, como el Plan de Gobierno 2013-2017, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, la ley orgánica de régimen de soberanía alimentaria, la Ley de Economía Popular Solidaria, y podríamos hacer solamente un taller del marco jurídico que sustenta la soberanía alimentaria como objetivo primordial. En ese marco jurídico nosotros nos preguntamos como Semplades cuál es el papel que está cumpliendo CropLife al representar a todas estas empresas, que también sería motivo de toda una presentación, empezar a profundizar qué hacen ellos y por qué países europeos o de Brasil, por ejemplo, o Argentina, no permiten el ingreso de estas corporaciones a esos países. Una lectura sumamente rápida y crítica, si quieren, es sobre todo por el tema económico vinculado a las patentes, por el tema de una alta pérdida de biodiversidad, una fuerte afectación en temas de la salud, una contaminación del agua, emisiones de aire que provocan mayores dosificaciones en el calentamiento global, etc. En este sentido, nosotros queremos decir que solamente estas corporaciones, entre Quito y Guayaquil, que concentran la mayor cantidad de población, concentran alrededor del 72% de las ventas y el 45% de los establecimientos. ¿Qué quiere decir esto? En todo el Ecuador, en las 24 provincias, solamente en Pichincha y en Guayas, controlan más de la mitad de las ventas y de los establecimientos. En términos súper concretos, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB de la riqueza no petrolera, que están vinculados a temas como importaciones, intermediarios, financieros, sector comercial, básicamente. Esto voy a pasar súper rápido porque esto ustedes lo conocen tal vez más que nosotros, pero solamente la Fabril, por ejemplo, para dar un nombre, entre sus productos tiene, ustedes lo conocen, la Favorita Light, Omega, aceites, girasol, digamos, si podríamos pasarnos hablando solamente de esto. Ay, te lo paso. Este es NIRSA. En NIRSA solamente, digamos, hay vínculos internacionales sumamente fuertes, como por ejemplo con Estados Unidos, con Rusia, con Canadá, con la Unión Europea. Más del 60% de su facturación es internacional. ¿Pero cuáles son los productos internacionales? Atún, congelados, sardinas y productos locales, atún, congelados, bebidas, granos, conservas, etc. El grupo Pronaca, hemos escuchado también, es un grupo sumamente fuerte. Entre otras marcas, por ejemplo, Mr. Pollo, Mr. Pavo, Mr. Fish, Mr. Cook, etcétera, ¿no? Aquí es otro tema sumamente interesante. Más o menos en la década del 90 se consolida una empresa que se llama India. India representa a sectores como los que les comenté que representa CropLife, básicamente para el fomento de semillas y de agrofertilizantes. Ustedes conocen la Favorita. La Favorita que tiene, digamos, un alto mercado sobre Supermaxi, Megamaxi, aquí, Gran Aquí, Juguetón, Su Casa, Teventas, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos igual hacer un taller solo eso. La Corporación El Rosado maneja todos estos, mi comisariato, es una corporación sumamente grande. Y ahora para el control del mercado, la elaboración de las pastas, dos empresas manejan el 54% del mercado. De molineras, una empresa el 46% del mercado. De productos lácteos, 61% del mercado es manejado por 5 empresas. De comerciantes de alimentos agroindustriales, el 50% maneja la Favorita, el 31% el Rosado, el 10% el Mega Santa María. Carnes, el 62% del 0.16 del mercado es controlado por Pronaca. Los aceites, esto ya hablamos también, 92.22%, 2 empresas. Bueno, bebidas, ¿qué más? 3 empresas. Digamos, podríamos profundizar en el tema, pero por el tema del tiempo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Tres modelos
agrícola, si quiere. Un modelo tradicional oligárquico, más bien caracterizado por una alta concentración de tierra, una alta concentración de agua, generadora de pocas fuentes de empleo, y las divisas quedan en el exterior. ¿Cuáles son estos productos cuáles son los productos que se trabajan en este modelo? Básicamente, para ser súper sistemáticos, el banano, las flores, ¿qué más? El azúcar, la caña de azúcar, la palma. Bueno, tenemos el otro modelo, el agroindustrial. El agroindustrial se enlaza con nuevas formas de renta de la tierra, es decir, este modelo no se caracteriza por tener grandes extensiones de propiedad, pueden ser pequeñas propiedades y las demás propiedades pueden ser, si quieren, arrendadas. Esas propiedades arrendadas, los campesinos son obligados a trabajar esa tierra, y esa tierra tiene que ser producida bajo cierto tipo de productos, con cierto tipo de semillas, para poder producir, por ejemplo, palma africana. Eso se caracteriza por vivir de la renta de la tierra. Tenemos, el agronegocio. Aquí, por ejemplo, se maneja todo el tema de las cadenas productivas. Podríamos dar el ejemplo de las avícolas, pero decimos que también tenemos la otra cara de la moneda. Hay alternativas a este tipo de modelos, como por ejemplo la vía campesina. La vía campesina son propuestas, si quieren, de los sectores de América Latina y del Caribe, vinculados a organizaciones campesinas indígenas que piden, que intentan sustentar el discurso de la soberanía alimentaria. Hay una propuesta también desde una visión plurinacional, donde las agriculturas campesinas, dicen ellos, pueden ser eficaces para la exportación, generadoras de divisas para el país, ya que el 80% de las unidades productivas de cacao y el 93% de las UPAs productoras de café son familiares. Este tema lo vamos a profundizar después, pero de este modelo, digamos, tradicional, de este modelo de matriz productiva hegemónica a nivel internacional, nosotros hemos hecho una especie de círculo vicioso de responsabilidad, donde en el centro encontramos que lo que genera es pobreza, lo que genera es una estructura productiva de un escaso valor agregado, una alta dependencia petrolera, un alto consumo de bienes y servicios, una economía comerciante de intermediarios y una alta concentración de recursos productivos, como tierra, como agua, etcétera, que ya había mencionado. Provoca lo que les había mencionado, una alta concentración de tierra. El índice de Gini en el Ecuador es del 0,81. No hay todavía un catastro rural actualizado que podamos nosotros profundizar sobre el tema del índice de Gini, pero si ustedes se fijan en el mapa, la concentración más fuerte se da en el sector de la costa, donde coincidencialmente existen las, digamos, son, si quieren, los búnkers de las grandes corporaciones. Genera además una alta concentración de agua. Productos como la caña de azúcar, como flores para exportación, como brócoli, como la piña de exportación, la papaya de exportación, como el maíz duro, etcétera, concentran, ustedes están viendo los rangos de 79%, 95%, 100% de la concentración del agua de riego. ¿Qué es lo que genera esto? Genera altos índices de pobreza. Los índices de pobreza son muchísimos más altos en las zonas rurales. Las zonas rurales son los sectores más pobres, que además tienen altos índices de migración, que además tienen altos índices de pérdida del uso de la tierra, y un sinfín de, digamos, otras características medioambientales, socioeconómicas y diferentes versiones al respecto. Este cuadro es súper interesante porque lo que nos está demostrando es cuánto trabajo generan las pequeñas propiedades y cuánto trabajo generan las grandes propiedades. Solo para poner un ejemplo, en una propiedad pequeña de agricultura familiar campesina genera alrededor de 3 fuentes de empleo, pero esas 3 fuentes de empleo no son tomadas en cuenta desde los análisis de reducción de la pobreza, si es que tenemos una lectura de NBI. Pero si nosotros le comparamos con los puestos de trabajo que generan
las grandes propiedades estarían perdiendo las grandes, porque una grande genera alrededor de 0.3%, 0.03 fuentes de empleo por hectárea. Para sistematizar, solo en carnes, el 61% del mercado controla por vaca, bueno, esto ya lo vimos, el 50% el Favorita, el 31% el Rosado, el 10% Mega Santa María. ¿Cuál es el papel de la Estrategia Nacional del Buen Vivir Rural? El Consejo Nacional de Planificación en el año 2012 resuelve 3 ejes, el de equidad, el de excelencia, el de excelencia y el de justicia, me parece que es. No recuerdo bien el dato. En el eje de equidad se resuelve la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural se plantea principalmente alcanzar la soberanía alimentaria. El presidente Rafael Correa, el 12 de octubre del 2010, en el Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, dijo que tenemos los indicadores más inequitativos en cuanto a la distribución de la tierra. Es necesario redistribuir y facilitar el acceso a los recursos productivos como tierra, como agua, como crédito, como información, para poder transformar la matriz productiva. El papel de la Estrategia Nacional del Buen Vivir Rural tiene 2 aspectos. Un aspecto para erradicar la pobreza por todos los temas que les he comentado y un aspecto sumamente productivo. En las medidas urgentes y los marcos regulatorios, ¿qué es lo que se está proponiendo? Imponer límites a la expansión de los monocultivos agroindustriales, como la palma africana, como la caña de azúcar, como el banano, tener mecanismos para evitar el acaparamiento familiar y la renta de la tierra de los negocios inclusivos que les había dicho, identificar las grandes concesiones de agua acaparadas para imponer la redistribución. ¿Quiénes están encargados de estos temas? En concreto, por ejemplo, Senagua y los GATS. Nos proponemos también controlar la expansión de la frontera urbana sobre los suelos productivos. Es necesario mejorar los planes de ordenamiento para poder delimitar las áreas estrictamente para la producción. En este momento, por ejemplo, desde la Estrategia Territorial Nacional se está trabajando en un mapa de uso del suelo del Ecuador. Hay un mapa que viene más o menos desde los 90, donde está identificado cuáles son las zonas de uso agrícola y cuáles no. Ahora se lo está intentando actualizar. A los monopolios y a los oligopolios, la idea es que necesitamos limitar la expansión de las grandes corporaciones y de las grandes empresas. Las corporaciones transnacionales, los canales internacionales de restaurantes en el Ecuador, también cadenas como restaurantes con efectos negativos para la salud, como por ejemplo McDonald's, Burger King, los Subway o KFC. La prohibición a los productos con efectos negativos para la salud, los agroquímicos que les había mencionado hace un rato, por ejemplo, iniciar por el glifosato, que son los más conocidos, la tracinina, el 2,4-D, el mancozeb, que en muchos países de América Latina y de Europa sobre todo, tienen análisis al respecto de cuáles son los contenidos de cada uno de estos productos y cuánto representan para los daños de la salud. Tener una fuerte posición al respecto de los OGM, los efectos negativos de las economías campesinas, de la economía nacional, de la salud, del ambiente, la biodiversidad y del cambio climático. Impulsar normativas para la comercialización de los pequeños y medianos productores, un tránsito hacia la agroecología. ¿Qué es lo que queremos decir con la agroecología? Básicamente estos 6 puntos. La solución estructural de la baja de la productividad. El discurso siempre ha sido el tema de la productividad. Nosotros estamos diciendo que la productividad, si se mide tonelada por hectárea, es difícil competir con un pequeño agricultor familiar campesino. Pero si medimos el total de la productividad de los factores, es decir, no medir la productividad tonelada por hectárea, sino en el marco de la diversidad de toda un área total de la diversidad de los productos, puede ser más rentable a largo plazo que la tonelada por hectárea. Sistemas intensivos de conocimiento, es decir, aquí en el país hay pocas escuelas de agroecología, pero conocemos por estudios de las EMPLADES que hay experiencias en el país, pocas, pero hay experiencias que con poca cantidad de tierra, con una productividad agroecológica y de agroforestería, alcanzan niveles productivos sumamente altos. No voy a profundizar eso en el tema, tal vez en las preguntas.
¿Eso qué genera, compañeros? Eso lo que genera es una alta fertilidad en el suelo, provoca una mejora en la salud pública, por lo tanto baja los costos de producción y aumenta la productividad de cada propiedad. La importancia de la agricultura familiar campesina, nosotros decimos, esto es clave, porque son alrededor de más de 5 millones de personas las que viven en el campo, y eso representa el 37% de la población total. El 75% de las unidades productivas agropecuarias están vinculados a la agricultura familiar y campesina. En términos súper concretos, quiere decir que el 60% de la canasta básica son productos que provienen de agricultura familiar y campesina. Pero ¿qué producen los grandes y qué producen los pequeños? Solo para hacer un recuento. En estos cuadros lo que vemos es que los que tienen menos de 10 hectáreas producen, entre otras cosas, producen haba seca, trigo, papa, cebada, frijol seco, maíz suave, maíz duro. Los que tienen más de 500 hectáreas producen lo que hemos visto: banano, cacao, palma, caña, etc. ¿Qué representa esto en el PIB? La agricultura, ¿qué representa en el PIB? Si tenemos una lectura desde el PIB nominal, vemos que la agricultura en realidad no representa mayormente nada, o sea, es muy baja. Pero si vemos en el PIB real, lo que la agricultura representa en términos de producción, quiero decir esto, es un nivel sumamente alto. Lo que les comentaba hace un momento, el objetivo principal es alcanzar la soberanía alimentaria, buscar canales de alimentación, impulsando mercados de ciclo corto, mercados campesinos, ventajas competitivas es lo que estamos intentando trabajar, y sobre todo buscar espacios de generación de empleo. ¿Qué necesitamos para poder alcanzar estos objetivos que nos planteamos como estrategia del buen vivir rural? Decimos que son 5 ejes. Necesitamos una revolución en el modelo tecnológico. ¿Cómo combatimos ese tema? Con lo que les había dicho. Una visión productiva desde la agroecología y desde la agrobioforestería. Una revolución en el agua, revolución en la organización. Necesitamos sectores campesinos, indígenas, organizaciones sociales con un alto contenido de propuestas, con un alto contenido de probidad, si quieren, y con un alto contenido de formación. Una revolución en la tierra, lo que ya les había mencionado, pero sobre todo una revolución sumamente fuerte en el mercado. ¿Por qué decimos que el mercado es un eje clave? Hay varios sectores campesinos de agricultura familiar que tienen una alta producción de diversos productos. El problema es que cuando intentan salir al mercado no pueden competir con las grandes empresas que hemos comentado. Este es un punto clave, ya que si es que nosotros no profundizamos y logramos materializar estos 5 ejes de la revolución agraria, nos vamos a quedar sin campesinos. En términos concretos, en este momento puede parecer un tema, si quieren, de discusión, pero a largo plazo lo que sucedería es que no tendríamos soberanía, no podríamos alcanzar soberanía alimentaria para el Ecuador, y eso va al final, que les voy a mostrar un cuadro. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Volver a la agricultura una actividad atractiva para los jóvenes, y al medio rural un espacio con calidad de vida comparable al de los centros urbanos. De esto se trata para nosotros el buen vivir rural. ¿Por qué queremos hacer esto? Para profundizar los cambios, especialmente en el área rural, donde existe una deuda de la revolución. ¿Para qué? Para poder obtener mayores bases sociales, para crear cambios sociales irreversibles que cambien la estructura económica y el poder en el país, con los productores familiares y los agricultores sin tierra, quienes al convertirse en una clase social de campesinos productivos, podrían salir de la pobreza, contribuir a la economía del país y alcanzar la soberanía alimentaria. Las metas son las que nosotros les hemos presentado. Ya. ¿Cuáles son las acciones urgentes? En el tema agua, impulsar el debate de la ley de aguas, impulsar el tema de las concesiones, la transitoria 27ª de la Constitución. En el tema de los mercados, un apoyo material a las ferias solidarias,
la creación de facilidades tributarias y administrativas con registro sanitario. En el tema tierra, entrega de las tierras, digamos, del plan tierras, que se profundice la entrega del plan tierras, la elaboración del catastro de las grandes propiedades, la ley de tierras, impulsar el tema de la función social y de la función ambiental. En el tema de la organización, buscar espacios de fortalecimiento organizativo. La agricultura familiar y campesina, como les había mencionado, está directamente vinculada al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en varios de los artículos. Solamente aquí les he puesto 3. El objetivo 10, transformación de la matriz productiva. Los ejes de la transformación de la matriz productiva son 10, solo voy a hablar de algunos. El empleo digno. Nosotros pensamos que la agricultura familiar y campesina podría fomentar el trabajo digno. Erradicación de la pobreza. Erradicación de la pobreza. Sustitución de importaciones. Nosotros pensamos que con la agricultura familiar y campesina podríamos nosotros sustituir las importaciones de alimentos para el Ecuador, ya que podríamos abastecer a toda la población. Bueno, en el objetivo 10, los derechos de la naturaleza. El objetivo 2, la igualdad y la inclusión social. Nosotros no estamos planteando de que de la noche a la mañana se cierren absolutamente todos los sectores de la agroindustria en el Ecuador y todos los sectores de las grandes corporaciones. Eso sería una locura. Lo que sí estamos planteando nosotros es que en base al marco jurídico que sustenta al Ecuador, podríamos trabajar profundizando e impulsando la agricultura familiar campesina. Y en la medida que la agricultura familiar campesina empieza a subir en sus niveles de productividad, empieza a convertirse en un sector rentable, empieza a disminuir la pobreza, empieza a generar trabajo digno, etcétera, 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 todo lo que yo les he comentado en esta tarde, a la par podría empezar a controlarse y a disminuir sistemáticamente los procesos de monocultivo, los procesos de la compra masiva de fertilizantes, pesticidas, etcétera, que le cuestan al país muchísimo dinero. Además, podríamos disminuir la afectación a la salud pública, que es otro gasto sumamente fuerte, y en un momento determinado encontrar un punto de diálogo entre las dos visiones de la agricultura. Hemos seleccionado varios territorios en los que deberíamos empezar a impulsar e implementar los mecanismos de la estrategia del buen vivir rural. Son 17 territorios seleccionados donde viven alrededor de 5 millones de habitantes. Como les mencioné, representan el 39.3% de la población total del país. Y con esto estaríamos reduciendo los niveles de pobreza por NBI en un 58.82%. Esa sería la breve reflexión necesaria, compañeros, al respecto de los grandes monopolios vinculados a la afectación de las agriculturas familiares campesinas en el marco de la Estrategia Nacional del Buen Vivir Rural. Gracias.